Póngase de pie, vamos a buscar la ayuda del Señor. Yo necesito a Dios para todo. Necesito a Dios para traer el mensaje que Él me ha dado. Padre, gracias, porque es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Y es por la gracia que hemos adquirido gratuitamente en Cristo que estamos en tu presencia, Señor. Gracias por honrarnos con tu presencia. Que tu presencia permanezca en esta tarde y que así como te ha glorificado en el tiempo de alabanza y adoración, te continúe glorificando con la palabra. Padre, prepara el corazón de mis amados hermanos y hermanas, aquellos que han venido por primera vez, aquellos que están, Señor, a través de la internet, de los teléfonos inteligentes conectados, Padre, que hasta allí llegue no la voz de un hombre, sino la voz tuya a través de tu Espíritu Santo. Señor, no somos mejores que nadie. Tú conoces el corazón y por lo tanto te pedimos por cada iglesia tuya, cada ministerio en el Inland Empire. Señor, derrama de tu gloria, de tu presencia. Glorifícate con tu palabra, Padre, que las almas vengan a Cristo. Fortalece a tus siervos, a tus siervas, Señor, aquí en el Inland Empire, en el estado de California y alrededor de la tierra. Y Padre, te damos gracias porque para todo hay un tiempo. Y en este día celebramos junto con nuestra pastora Tracy el cumpleaños de su madrecita. Señor, que ella y sus hermanas y hermanos celebren a la manera de Dios, honrando y respetando a su madre Caroline. Y que tú le concedas a Caroline, Señor, los deseos de su corazón para su descendencia. Así como también te doy gracias por cada hermano y hermana que está en festejo por su cumpleaños o por cualquier otro logro en la vida, Señor. Pero también nos recordamos de los que lloran y nos unimos a ellos para que tú les consueles, Espíritu de Dios. Aquellos que han sido despegados de un ser amado, de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un abuelo o abuela, Señor, que la paz de Jesús sea con ellos y que la fortaleza del Espíritu Santo sea con ellos, Padre. Te pedimos esto y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos la iglesia, amén, amén y amén. Puede sentarse, amados. Un aplauso al Señor. Es tiempo de celebración. Bueno, solo permítame enfatizarle, familia. El Viernes Santo tendremos la película de la Pasión a las 5 de la tarde, si Dios permite. Y el día de resurrección, el día domingo, si usted desea, tendremos el servicio temprano en la mañana en inglés al lado de la fuente a las 6 de la mañana. Y por la tarde, como de costumbre, a la 1:30 tendremos un servicio de resurrección lleno de la presencia y de la palabra de Dios. Y buenas nuevas para usted que tiene sus hijos. Habrá todas las aulas para los niños, estarán abiertas. Así es de que le invitamos, honramos a nuestros voluntarios, oramos que el Señor les esté bendiciendo, les necesitamos hoy más que nunca. En el nombre del Señor, reciban esa invitación. Amén. Además, el martes pasado en el pueblo y la nación de Israel se encontraron nuevos rollos del Antiguo Testamento. Jehová Dios está abriendo camino, está usando la ciencia para comprobarle a un mundo que tiene hambre y sed del amor divino que este libro llamado la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y encontraron Zacarías 9, versículo 16, dice, imagínese usted, no es casualidad que esta parte encontraron.
Yo creo que es un mensaje directo a la iglesia, a nosotros. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Haya paz en tu hogar y en tu familia, hermano, hermana. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así es que, hermano, sigamos orando. Les quedan todavía áreas muy extensas al lado del Mar Muerto por continuar excavando los arqueólogos, para que se siga comprobando lo que usted y yo ya sabemos, por la gracia de Dios, que esta es la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar en materia, mis hermanos. Dios en su misericordia me llevó a Betania y me hizo estudiar la vida de una familia que ya todos ustedes muy probablemente conocen. El famoso Lázaro, al que resucitó Jesús. Y Lázaro tenía dos hermanas, María de Betania y Marta de Betania. Pues hoy vamos a hablar de esta familia. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios, estando en presencia, el carácter y el corazón de dos hermanas, que una decide dar un servicio sin poner en primer lugar lo bueno, y la otra decide en la presencia de Dios humillarse, adorar y postrarse a los pies del Maestro para escucharle. Dios te ama, y oro que esta palabra te haga quitar el velo. Si usted al final del servicio se dice, yo me identifico con Marta, porque Dios anhela que tú sepas que Él te ama. Se oye fácil, iglesia, Dios te ama. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón limitado por hoy, apenas logramos entender los rasguños del amor de Dios. La más grande expresión del amor, el haber dado su Hijo unigénito Jesús por nosotros. Pero junto a Él hay un suplemento de amor divino, que si tú te postras a oír al Maestro, Él te revelará, así como le revelaba a María de Betania y le revelaba al discípulo Juan, el amado. Le he puesto como título a esta palabra, Marta y María de Betania, ¿con quién de ellas te identificas tú? Hablamos de una familia a la cual Jesús amaba. Se trata de las hermanas, repito, de Lázaro, Marta y María de Betania. De Betania porque era una pequeña aldea que quedaba aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén, en la calle que venía de Jerusalén a Jericó. Y esa pequeña aldea de Betania también estaba dentro de una región llamada la región de Judea. Y esa región de Judea es donde sucedió la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado. La Pascua, que pronto usted y yo estaremos celebrando acá en la casa del Señor. Y hay 3 registros en la palabra, entre otros, que Jesús visitó a Betania. Y esos registros que hoy vamos a ver están en Lucas capítulo 10, Juan capítulo 11 y Juan capítulo 12. Y hoy nos enfocaremos específicamente, repito, en el corazón de Marta y María de Betania, a quienes Jesús amaba. Gloria sea al Señor. Esta familia de Betania eran íntimos amigos del Señor.
¿Es usted un íntimo amigo de Dios? Algunas versiones dicen que Jesús quería mucho a esta familia. Otras versiones dicen que tenía una gran amistad con ellos. La palabra en Juan 11, versículo 5, lo comprueba y dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. De aquí podemos concluir, familia, que Jesús habría convivido no solo con sus discípulos, sino que con esta familia también, entre otras. A Jesús le interesaba, escúcheme bien, conectarse. Y es por eso la grande importancia de que nosotros hoy en día estemos conectados con los grupos de conexión, para tener no solo cercanía acá en el templo, en la reunión doctrinal, pero también en la cercanía como familia. En todas estas actividades quiero que estemos conscientes: la presencia de Dios está allí. ¿Cuántos dicen amén? Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cuántos lo creen? Su presencia está en todo lugar y en todo tiempo, y Dios, nuestro Padre bueno, anhela y desea que usted, los hermanos del área familiar, los que están allá atrás, los que están en la internet, Dios desea de que nosotros, sus hijos, estemos atentos a su presencia. Debemos de reconocer que esto es un proceso. Tú vas a tener que pedirle a Dios: enséñame a entrar a tu presencia. Y allí tú vas a manifestar tu corazón de cuán grande o cuán chico es tu amor y tu dependencia de tu Señor. Cuando comemos, hermano, yo leí de un hermano en la fe que en su casa, cuando se sentaba a desayunar, a almorzar y a cenar, había una silla que nadie se sentaba, y era la silla que estaba en el lugar de autoridad. Y le preguntaban: ¿y por qué está esa silla vacía? ¿Me puedo sentar en esa silla? No. ¿Y por qué? Porque ahí se sienta mi Rey y mi Salvador Jesucristo. Él estaba comiendo, pero él estaba pendiente de la presencia de Dios. Él estaba comiendo, pero le estaba dando gracias: Señor, por este pollo. Gracias porque la gallina reprodujo. Gracias, Señor, porque tú me das el agua. Gracias por el pan de cada día. Era un hombre que meditaba y vivía en la presencia de Dios. Lo estoy llevando de estar en el templo, de estar en el grupo de conexión, a estar en su comedor, familia. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente y su presencia está latente en todo tiempo y en todo lugar. La hermana Ivette acaba de venir de Israel. Allá estaba Jehová de los ejércitos. Y en ese mismo momento que ella estábamos conectados orando ese día acá desde California, y aquí en California también estaba Jehová de los ejércitos. Entonces la presencia está a tu alcance si tú la anhelas y la deseas. David estaba atento a la presencia del Señor cuando trabajaba. Sí, Señor. También cuando usted trabaja, usted puede estar pendiente de la presencia de Dios. ¿Cuál era el trabajo de David? Cuidar las ovejas. ¿Y qué hacía David mientras cuidaba las ovejas y le daba pasto y las ahuyentaba de los leones y de los lobos? Adoraba y alababa la presencia del Señor. Mire qué hermoso, qué conexión, qué intimidad con el Maestro. Jesús conocía a esta familia de Betania. Él conocía el corazón de cada uno de ellos. El Señor conocía la personalidad de cada uno de ellos y también conocía el carácter. Diga carácter. El carácter que estaba en proceso
de cada uno de esa familia de Betania. Su personalidad es la personalidad suya que Dios le dio, juguetón, hablantín, lo que usted quiera, pero su carácter es un carácter, el carácter de Cristo Jesús. Y ese carácter estaba en proceso en cada uno de los 3 hermanos. Grande privilegio el que haya quedado registrado en la eterna palabra de Dios que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Indudablemente fueron una familia sumamente especial para nuestro Jesús. Veamos cuál es el primer registro en la santa palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Si usted trajo su Biblia o su teléfono, por favor sáquelo, su laptop. Lucas capítulo 10 en el versículo 38 en adelante. Este registro sucede después que Jesús le aclara al fariseo y le pregunta el fariseo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y es donde Jesús comienza a hablar del buen samaritano. Pues inmediatamente después de ese registro se escribió estos versículos. Leámoslo, por favor. Lucas capítulo 10 desde el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, refiriéndose a Jesús. Y esa aldea era Betania, al sureste de Jerusalén. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, de Betania, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, diga usted, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, Marta le dijo al Señor: ¿no te da cuidado? Yo me la imagino a Marta. ¿No te da cuidado, Señor, que mi hermana me deje servir sola? Imagínese. Dile pues. Le da un mandato. Eso es darle una orden. Marta tenía tanta confianza con el Señor que se atrevió a decirle qué tenía que hacer al maestro. Esto usted lo lee una y otra vez, pero en cuanto más lo lee, más aprende. Y dice: dile pues que me ayude, le dice Marta a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: mira, cuando tú le hablas al Señor, Él no se queda mudo. Yo te animo a que busques la presencia de Él, aleluya. Porque cuando tú le hablas a Él, Él te va a contestar. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Porque Dios es amor. Y Jesús era hijo del Dios que es amor. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, le dice el maestro a Jesús. Le dice el maestro a Marta, perdón. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el versículo 38, si lo dejan en pantalla, por favor. Marta le recibió al maestro, lo hospedó. Veamos los detalles de Marta primero. Ella muy probablemente era la mayor de los hermanos de María y de Lázaro. Por lo tanto, me parece en lo personal que era la costumbre, que era la persona mayor la que estaba encargada de hacer todos los preparativos
para que al recibir usted a sus huéspedes o invitados, todo fuera con la mayor excelencia del caso. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no lo hace, tome ejemplo de esto, porque esto es bueno. Acordémonos que en aquel entonces no habían celulares, no había teléfono para que los discípulos le hayan hablado a Marta y María: hey, prepárate la comida que ahí va el maestro de camino. No, todo esto es de súbito. Amén. Entonces Marta hospedó a Jesús y se esmeró por honrarlo. Hay que darle crédito a Marta. Hay que darle crédito. Ella se esmeraba porque quería honrar al maestro. Ella quería servir al maestro. Allí yo veo el ministerio de servicio en la iglesia de hoy en día. Marta era la mujer servicial, ocupada por todo para que Jesús encontrara en Betania, fíjese bien, una familia a quien amar y él ser amado. Qué hermoso es. Qué hermoso. Cuando usted va a la casa de sus mejores amigos y lo reciben con las puertas abiertas y te dicen: ¿qué puedo cocinarte? Ya tú comienzas y comes, después viene el postre. ¿Por qué les da risa? Marta sabía que cada vez que el maestro llegaba a su casa en Betania, él llegaba cansado. Él era humano, hermanos. Él era humano, él tenía hambre. Sus pies se le cansaban. Era Dios, pero era hombre. Con deseo de ser atendido, y obviamente en la casa de Marta, María y Lázaro lo encontraba. Recordemos que Jesús, como le repito, él era humano. La palabra dice que el que desea el discipulado, hermano, el obispado, perdón, buena cosa desea. Y que uno de los requisitos es ser buen hospedador, hospitalario. La palabra lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos tienen a Jesús como su huésped permanente en su corazón en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen a Jesús como su huésped permanente en su corazón? Gloria a Dios. Bueno, hay varios que no. Hoy vamos a pedirle al Señor que así sea. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes desean hospedar a Jesús? Ya no en su corazón, porque está en tu corazón, pero en tu hogar. En tu hogar. Mira qué lindo, lo tienes en tu corazón, pero lo quieres tener en tu hogar, en tu casa. Esa es la voluntad del Padre, que estemos en su presencia. Ahora, hermanos míos, cuando Marta comenzaba sus tareas con el Señor, ella no se detenía. Ella, la honra al maestro era lo primero que había en su vida. En el versículo 40 dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor. Note que no fue a su hermana a decirle. Porque cuando usted tiene invitados y está su hermana allí distraída y usted necesita ayuda, usted no le va a decir al invitado que le diga a su hermana que le ayude. ¿Estamos en lo correcto? Entonces Marta va y no le dice a su hermana, le dice al maestro. Imagínese usted. ¿No te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Marta sabía quién era Jesús, puesto que le dijo Señor. O sea que la hermana Marta no solo sabía de servicio, tenía un poquito de doctrina. Pareciese que a Marta se le acabó la paciencia con su hermana y prefirió acercarse a Jesús. Hay que arreglar y limpiar la casa. Cuando usted tiene invitados, mi esposa parece un motorcito. Desde las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay que limpiar la casa, hay que preparar la comida, hay que servir el postre, etcétera. Y por cierto,
lo más importante, que es sentarte a hablar con tus invitados y poderles brindar ese tiempo personal. ¿Para qué? Para escuchar de ellos. Para escuchar. Ellos han llegado a tu casa porque tienen algo que necesitan hablar y compartirte a ti. Sin embargo, Marta tomó congoja. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:32 dice: estemos sin congoja, iglesia. ¿Qué es eso? Quiere decir sin aflicción, sin angustia, sin fatiga, sin pesar, sin amargura, sin tormento. El antónimo, lo contrario, quiere decir esténse quietos. Cuando el servir se torna en congoja, ¿cuántos voluntarios hay acá en este lugar? Levante sus manos. Muchos, gloria, gracias Padre, glorifícate en sus vidas. Escúchame esto. Cuando el servir se torna en congoja, ya no es bendición. Al final era Marta la que ella misma había decidido preocuparse con los quehaceres y por lo tanto era ella a quien le competía hacer las cosas en orden y en prioridad para el invitado, para el Señor Jesús. Marta tenía confianza con Jesús y Jesús le amaba. Tal era la confianza de Marta con Jesús que le termina dando el mandamiento, como ya leímos: dile a mi hermana que me ayude. ¿Se imagina usted? ¿Usted tendría el valor de decirle a Jesús qué hacer? Pues Marta lo tuvo. ¿Por qué era entonces que Marta estaba insatisfecha con su hermana María de Betania? ¿Por qué? En el versículo 39 leemos: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí está el porqué. Primero, María ni siquiera le respondió a su hermana. Cuando tú estás a los pies del Maestro para escucharle, Él habla por ti. ¿Cuántos dicen amén? Él responde por ti. Mira el testimonio del diezmo de la hermana Cadavid. Él respondió por ella. Cuando tú estás sentado oyéndole a Él. Gloria sea al nombre del Señor. María, llena de amor a Jesús, buscó servir al Señor. Su honorable huésped, escuchando sus palabras, María manifestó su amor al Maestro en 3 diferentes formas. Número 1, ella le amó descansando. Decía el versículo, la cual sentándose a los pies de Jesús. Debemos sentirnos en familia con nuestro Señor Jesús. Por eso María se sentó a los pies del Maestro, porque ella sentía en Jesús no un amigo, él sentía familia con el Señor. Mire qué hermoso. Me estoy dando a entender, iglesia. Debemos librarnos, hermanos, de cuidados mundanos, dejándolo todo a Jesús. Diga: yo en esta tarde lo dejo todo en las manos de Jesús. Todo nuestro futuro, hermano, nuestro presente, nuestra eternidad está en las manos del Señor. Sin ningún temor, gocémonos los momentos de descanso u holganza que podamos tener en la compañía de Jesús. Gócense para amar, para aprender, para comunicarse con Él, para imitarlo. ¿Cuántos dicen amén? María también amó al Señor en humildad. Dice que se sentó a los pies de Jesús. Hay un predicador de Londres, ya tiene más de 100 años de muerto, el señor Spurgeon, C.H. Spurgeon. Él escribió, me encantó cuando yo leí esto.
refiriéndose a que María había amado en humildad a Cristo. Está en la pantalla. Primero María en humildad porque lo amó como una penitente, en acción de gracias, reconociendo María su indignidad. Ella sabía enfrente de quién estaba. Sí, amigo, pero Dios. También lo amó en humildad como un discípulo, una discípula, confesando su ignorancia. Necesito escucharte para aprender. Necesito escucharte para conocerte más, Jesús. Me siento a tus pies, Maestro, porque yo quiero conocer tu corazón, porque anhelo enamorarme profundamente de ti. ¿Cuántos anhelan ese tipo de relación íntima con Cristo? Y número 3, el gran hombre de Dios dice que María amó en humildad al Señor como un receptor, admitiendo que ella estaba vacía. Bien, dice la palabra, que lejos del Señor nada podemos hacer. Entonces Dios, imagínese usted, en la tercera manera en como María también amó al Señor, ya vimos primero lo amó en descanso, lo amó en humildad y último lo amó en atención. Ella oía su palabra. Hermano, una cosa es escuchar y otra cosa es oír. A mí me decía mi padre cuando yo era pequeño, me gustaba andar en bicicleta y él me decía: hijo, después de las 6 de la tarde, por favor, no quiero que ande afuera. Pues eran las 6:30 y mi mamá me tenía que salir a buscar. Y ya me encontraba a mi papá en la puerta de la casa y me enfrentaba y me decía: ¿qué orden yo le di? Que no escuchó la palabra que yo. Decía: a usted tiene un problema, hijo. Por un oído le entra y por el otro le sale. Y muchas veces, seamos honestos, así nos pasa a nosotros en el reino de Cristo. A mí me ha pasado. Y he tenido que sentarme a los pies, escucharlo a Él, oírlo, no escucharlo de nuevo, meditar lo que Él me habló y poderme poner yo mi alma a los pies y decirle: Señor, ayúdame. Y Él contesta por ti. Él te ayuda cuando tú te humillas, cuando tú te postras a sus pies. Iglesia, Dios quiere llevarnos a otro nivel de intimidad. Estamos en los últimos días. Yo quiero que tú despiertes y que tú entiendas, yo no sé cuándo el Maestro viene por la iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él viene por una iglesia que no está tibia. Él viene por una iglesia que no esté fría ni por una que esté muerta. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesús viene por una iglesia que ha estado en intimidad con Él, haciendo la voluntad del Padre. Por esa iglesia viene Cristo pronto. Y es tiempo que tú y yo busquemos a Dios postrándonos a sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué alabaremos entonces de María? ¿Su humildad o su mansedumbre? Imagínese que ni siquiera tomó una silla para estar al lado del Maestro, sino que deseando mostrarle a Jesús que su corazón era humilde, se postró a los pies. ¿A dónde está tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Estás tú como Marta, ocupada con el servicio, dejando lo bueno a un lado? Está callado hoy la casa de Dios. Pero te tengo que decir la verdad. Y Dios hará en ti, iglesia, porque quiero decirte algo.
Él te ama. Hoy, postrado de nariz, el Señor me dijo: dile a la roca que la amo. Dile a la roca que la amo. Y que esta palabra se la envío para que recapacite. Si le toca su corazón, si le choca, hable con su Señor, no conmigo. Hable con Dios. Entérese del Señor. Señor, lo que dijo ese hombre es verdad. Vaya a los pies del Maestro y Él le revelará. Cuanto más grande, acuérdate de esta frase, cuanto más grande es la sumisión, mayor es la gracia. Cuanto más grande es tu sumisión a Dios, mayor será su gracia. Al lugar más bajo, decía este obispo Hall, al lugar más bajo en el valle es a donde las aguas van. A lo más bajo en los valles, allí llega el agua, allí llega la vida. Aquí en el suelo, pegado junto a mi Señor, derramando mi alma, escuchándole, es donde llegará la vida. A ti, iglesia. Allí es donde tú le demostrarás al Señor: Señor, quiero oír de ti. Háblame, que tu siervo oye. Porque al que se humilla así, a ese Dios lo va a exaltar. Yo no sabía el testimonio de la hermana Cadavid. No lo sabía. Y somos muy cercanos amigos. Pero hay cosas que no se cuentan hasta que Dios dice: ahora, para que Él sea glorificado. En lo personal, hermanos míos, yo creo de que María de Betania, al igual que el discípulo Juan el Amado, habían recibido revelación de Jesús, de no solo saber quién Él era, pero más aún el propósito de su venida a este mundo, de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo recibieron esa revelación María y Juan el Amado? Bueno, María de Betania, obviamente, oyendo al Señor, postrada a los pies de Él, y Juan el Amado cuando se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesús. Imagínese usted las posiciones, uno en el pecho y la otra sentada en el suelo al lado del Maestro. Humildad, anhelando escuchar la voz de Dios, sentir su fragancia. Eso es una vida, y una vida en abundancia. Allí comienza en Cristo. Para todo hay un tiempo, iglesia. La Biblia habla de ello en el libro de Eclesiastés. Si usted es nuevo en el camino del Señor, si usted comienza conociendo a Dios, con todo respeto le digo, dese usted la oportunidad de experimentar la presencia de Dios. Es usted el que se da esa oportunidad. No se la da el pastor, no se la da la pastora. Es usted el que se da esa oportunidad. Ahora, mire, fíjese bien en esto. Sentémonos espiritualmente a los pies de Jesús en el tiempo de alabanza y de adoración. Aquí en el templo de Dios, le suplico, hable con Jesús al alabarle y oiga al adorarle. Le repito, en la alabanza hable con Jesús, declare cuán grande es Él, declare su fidelidad, su poder, su majestuosidad en su vida. Pero en la adoración, oiga su palabra. Hay una gran diferencia entre alabar y adorar. Hay un tiempo para cada cual y los dos traen bendición para su vida. Cuando estemos sentados escuchando a Jesús, cuando nuestro pastor Paul o el que Dios traiga para traer su mensaje esté predicando la palabra, escuche con atención
al maestro de la iglesia. Él se llama el Espíritu Santo. Usted nunca viene al templo a escuchar de un hombre o de una mujer. Viene a escuchar de Dios. Y si usted por la gracia del Señor ya maduró un poquito, usted ya creció, hermano mío, en su relación con Dios, escuche a Dios, oiga a Dios, en su hogar. Él ahí está, Él es omnipresente. Ahí en esa casa que Dios te ha prestado, ahí está Dios. Fíjese que en veces se comete el error que uno quiere poner hasta oro en la casa, porque es la casa que Dios te ha prestado y lo quieres honrar a Dios. Y tienes oro en la casa, pero se te olvida lo primero. Se te olvidó que el que te prestó la casa es a Él al que le tienes que dar el oro que hay en tu corazón, en el piso. Si tu casa es humilde, si tu casa es sencilla, si tú vives en yo me pregunto por Dios, aquellos héroes del evangelio que usted y yo nunca los vamos a ver en la pantalla de la televisión o del computador o del teléfono, aquellos que están en las aldeas en África, donde el piso es polvo, donde por la noche los vecinos son los lobos y los leones. Yo me pregunto la gloria que mis hermanos han de experimentar día tras día tras día. Y me pregunto y me autochequeo yo en la noche, en el lecho de mi cama. ¿Estaré yo realmente dándole a Dios el tiempo que Él merece? ¿Escuchando oyendo de Él? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu conexión con Cristo? ¿Y qué le responde nuestro amado Jesús a Marta cuando hasta le da un mandato? Dile que me ayude. El Señor, al escuchar la petición de Marta y su mandato, le responde diciendo en el versículo 42, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con quién tú te ves? ¿Con Marta o te ves con María? ¿Con quién tu corazón se identifica? ¿Con Marta o con María? Marta, Marta, dice el Señor. Es como un reproche cariñoso y un reproche dulce. Así fue como le dijo a Pedro: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. En dulzura. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es como una mezcla que el Señor tiene bondad, porque Él sabe que la Marta está afanada porque le está sirviendo a Él. Pero más profundo es una muestra de tristeza de parte del Señor, porque Marta estaba permitiendo que sus actividades externas obstaculizaran lo espiritual, lo bueno, como Él le llama. Su íntima relación con Dios estaba siendo puesta en un segundo plano. Hermano, yo sé que la palabra no es dócil, yo sé que es un poquito fuerte, pero Dios sabrá por qué Él la ha puesto. Durante esta estación del COVID, hermano, hermana, vuelvo a preguntarte: ¿cómo está tu vida? Es que mire, pastor, usted no sabe lo que es tener 3 hijos en la casa. Ya llega la noche y yo ya no tengo energía de nada.
mientras usted busque a Dios en su cansancio, su vida será renovada como la primavera. ¿Sabe cuál es el problema? De que usted y yo hemos vivido nuestra vida, aún en la iglesia, confiando en nuestras fuerzas. Y la fuerza suya y mía, yo tengo noticias para usted, están limitadas. Se le van a cortar, entre más viejo usted va, su fuerza va disminuyendo. Pero la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando usted, madre, que estás cansada en la noche o temprano en la mañana, tú le dedicas 5, 10 minutos a tu Señor de calidad, de corazón, yo te garantizo, te lo garantizo, que el día te florecerá, te reverdecerá. Yo te garantizo que tus hijos, los que te decían no, te van a comenzar a decir sí, mami. Tu esposo, el gruñón que llega allí gritando, tengo hambre, denme de comer, ese va a llegar como un pajarito a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque el Altísimo está en tu corazón, y cuando ese hombre te ve que tú te quedas de madrugada de rodillas clamando al Señor Todopoderoso, ese hombre va a andar con esa imagen durante el día, y cuando ese hombre regresa en la noche va a decir, ahí está la hija de Dios. Y tu testimonio, cuando tú te humillaste como María temprano en la mañana, traerá refrigerio a tu vida, en tu casa, durante todo el día, con tus hijos y con tu esposo. ¿Cuántos lo creen? Pues bueno, practíquelo. Practíquelo, hermano, hermana. María escogió la buena parte: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahí está usted, cómo puede demostrarle al Señor que lo ama sobre todas las cosas. Póstrese y escuche de Él, oiga de Él. Lo necesario siempre será lo más importante. Al lado de lo necesario, todo lo que llamamos importante pasará a un segundo lugar. Somos nosotros los que escogemos lo que decidimos, las prioridades en nuestras vidas. Es usted. Usted no está en el ejército. Allá sí, el capitán le dice hay que hacer esto. Aquí no. Usted en su hogar, usted tiene libertad. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay romano. El esposo es igual que la esposa. El esposo debe de amar a la iglesia, a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La esposa someterse a su esposo como ella se somete a Cristo. Entonces es usted el que determina las prioridades en su vida. Y un día, amado, estarás enfrente de Dios. Olvídate del pastorcito. Olvídate. Usted y yo vamos a estar enfrente del Altísimo. Y vamos a dar cuenta de los talentos. Vamos a dar cuenta hasta del tiempo que Dios te presta a ti y me presta a mí. Somos nosotros. La intimidad con Dios trae múltiples beneficios que el dinero ni la congoja podrán nunca darte, nunca. Las revelaciones de Dios a nosotros, sus hijos, no te las podrá robar nadie. Escúchame bien eso. Lo que Dios te revela en el suelo, eso no te lo va a poder robar nadie. Así como la educación que tú le pagas a tus hijos, sea en un colegio, universidad privada o pública, nadie se lo va a poder robar a tus hijos, su educación. Así la revelación del Altísimo, nunca nadie te la podrá quitar. Eso es lo que vale. El hombre, la mujer que encuentra el logro en su vida es aquel que vivió en la gloria, caminando a la luz de la presencia del Altísimo. Sus hijos, tus hijos te están viendo a ti. Marta, María y Lázaro no tenían hijos. No lo registra la palabra, pero tus hijos te están viendo a ti. Los chiquitos.
los adolescentes. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con María o Marta? Mira, hermano, me voy a permitir darle un testimonio. Yo le pedí permiso al Señor. Mi hija, ella se llama Angie. Angie, ella solo trabaja 2 días a la semana de estilista. Ella le arregla el cabello allá en el área de Ventura. Y con lo de la pandemia, cerraron todos los salones de belleza. Ese fue uno de los negocios donde los empleados sufrieron más. Y Angie estaba preocupada. ¿Por qué preocupada? No por ella. Preocupada porque ella tiene 3 hijos. Una bebé de 2 años, un niño de 6 y el mayorcito de 9. Y su esposo trabaja y tiene un negocio de smoke check que estaba a 0. Le salía más barato cerrar el negocio que mantenerlo abierto. Y habló a la casa y le dice: mamá, tengo esta situación. Confía en el Señor, busca de Dios, que Él obrará. Y dice Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No me diga que usted no le entra temor si no tiene una entrada financiera y tiene 3 criaturas que alimentar. No hay que ser súper espiritual, hermanos. Seamos honestos e íntegros delante de Dios. Claro que usted le va a dar temor. A mí me daría temor. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tu iglesia no serás avergonzada, pero para eso vamos a tener que buscar a Jehová de rodillas, de día y de noche, en el invierno, en el verano, en la primavera y en el otoño. A esta muchachita le comienzan a llegar cheques día tras día, no de 50 ni de $100, de cantidades grandes, de los clientes que ella atiende en el salón de belleza. Porque a esos clientes que ella atiende, mi hija le dice: el Señor te ama. Muchos de ellos son judías, por cierto. Jesus is your Messiah. Jesús es tu Mesías. Él vino a dar tu vida por ti. Él te ama. Llega una anciana que ya no se acuerda ni de su nombre, le dice: no temas ni desmayes, el Señor está contigo. Y ese es el testimonio de un creyente que tiene intimidad en el suelo con el Señor. Si le va a dar un aplauso, déselo a Dios para que Él sea glorificado. Pero en lo mejor de la estación del temor, en el suelo, en la alfombra, ella sola a medianoche, buscando el rostro de Dios, buscando oír la palabra del Omnipotente, le dijo: hija, no temas, yo te supliré todo lo que tú necesitas. A la semana siguiente, hermano, cheque tras cheque, tras cheque, tras cheque. Ese es nuestro Dios. Y si Él lo hace con ella, lo hará contigo y lo hará contigo y con usted que nos ve a través de la computadora. El segundo registro que deseo compartir es de la familia de Marta, María y Lázaro de Betania. Está en el Evangelio de Juan 11, versículo 1 al 43. Mira, hermano, estaba el Señor con sus discípulos. Venía de Judea, habían querido apedrear a Él. Y resulta que Lázaro estaba enfermo. Entonces María y Marta mandan a decirle a Jesús: Señor, tu amigo Lázaro está enfermo, ven a Betania. Creían en el Señor, tenían fe. Pues bueno, el Señor le dice a los discípulos: vamos a ir a Judea de regreso, de donde donde nos querían apedrear, pero allí vamos a ir de regreso. Y permítanme ubicarme acá.
Y cuando el Señor le dicen de que su amigo Lázaro está enfermo, ¿qué creen que hizo? Él se estuvo 2 días más ahí donde estaba. Y ya les voy a explicar. Entonces, después de esos 2 días más, después que recibió la noticia, bueno, usted y yo pensaríamos que voy a orar y Dios me va a contestar. Se me está muriendo mi hija, se me está muriendo mi hijo, mi hermano. Señor, te necesitamos. Y Dios se le ocurre decir, me voy a estar 2 días más acá. Pero todo tiene un propósito en el Señor. Todo obra para bien. Y esta es la voluntad, dice la palabra, que demos gracias a Dios en todo. Diga en todo. Sí, hermano, cuando te quitan el empleo, Padre, gracias te doy, porque yo tengo fe que tú me vas a dar un mejor empleo. Y si no es así, Padre, yo sé, Señor, que vas a usar lo que sea necesario y a quien fuera necesario para suplir mis necesidades. Por eso dice la palabra que todo obra para bien y hay que darle gracias a Dios en todo. Entonces Jesús se retrasa 2 días y les dicen, ¿saben qué? Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad. Lázaro solo está durmiendo, le dijo Jesús. Pues bueno, dijeron los discípulos, Lázaro está durmiendo nada más. Cuando Jesús llega a despertarlo, se va a sanar. Entonces dijeron, esto es bien fácil. Y cuando Jesús realiza que los discípulos mal entendieron cuando él dijo de que Lázaro estaba dormido, él dice que les habló claramente y les dijo, no, Lázaro está muerto. Jesús habla claro, hermano. Aquí dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Mire, pastor, a mí me cuesta entender a Dios. Hijo mío, tienes que sentarte. Cuando tú estás en primer grado, para aprender a leer y a escribir, te sentás y comenzás a oír la maestra. Comenzás a ver lo que la maestra escribe en el pizarrón y poco a poco vas a ir entendiendo hasta que aprendas a leer y a escribir. ¿No es así? Pues si la voz de tu Señor aún no está clarita para ti, Él habla claro. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que quitar los audífonos que nos están espirituales, que nos están tapando. Nos tenemos que quitar aquella cosa del corazón, el pensamiento del viejo hombre, la mentalidad, la costumbre, el qué dirán, para poder entender con claridad al Señor. El Señor habla claro. Y bueno, avanzan, van camino a Betania y se dan cuenta que que Lázaro no estaba enfermo, pero que ya tenía 4 días de estar muerto. Imagínese usted, ahí cambió la situación. Yo quiero decirte algo. No sé en qué situación tú estarás, pero Dios la conoce. No sé desde cuándo le estás orando al Señor pidiéndole algo o por alguien. No sé, pero Dios lo sabe. Pero te voy a decir esto. Jesús se quedó 2 días más. No era porque Jesús fuera indiferente al dolor que tenía en el corazón sus amigas María y Marta de Betania. No. Es porque el Señor deseaba enseñarle a sus discípulos que el supuesto retraso no es que Jesús no les amaba a María y a Marta, sino demostrarle a sus discípulos que Él sabe el momento exacto para manifestarse y para mostrar su poder. Espera en el Señor. Espera en Dios. Sigue escuchando de Él. Él habla claramente a tu alma. Y ten confianza en Él, porque a los que esperan en Él no serán avergonzados. Esa es la palabra de Dios. Ahora, a partir del versículo 39,
del versículo 20, leámoslo. Dice: cuando Marta se escucha, le llegan a decir que Jesús ya está cerca de Betania. Ella sale afuera de la aldea a encontrar a Jesús. Y le dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira, Jesús, si tú hubieras estado acá, mi hermano no muere. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. De nuevo, sabía doctrina Marta. La mujer no era ignorante de la doctrina, ella sabía. Pero su carácter estaba lejos de lo que era la intimidad con Dios. Su onda era el servicio. Y nada de malo con el servicio, pero en balance, sazonado con el ingrediente principal, que es buscar la presencia y la gloria de Dios, oír de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién estaba muerto? Lázaro. ¿Y qué le estaba diciendo? Que Lázaro iba a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta el maestro a Marta. Y ella le contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, hermano, imagínese usted, ella le dice que cree que su hermano está muerto, pero que vivirá. Veamos hoy cómo reacciona a la hora de la verdad. A todo esto ya vamos a hablar de María. A todo esto llega el momento en que el Señor iba a manifestar su poder. Imagínese usted, en el versículo 39 dice: dijo Jesús. Si ponemos el versículo 29, por favor. Dijo Jesús, no está, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquella que le había dicho: sí creo, le está poniendo hoy un pero, que el cuerpecito ya hiede. Marta tenía un problema, y era que su fe era una fe condicional, además. Y le pregunta a Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué aprendemos de Marta entonces, hermano? Ella se preocupaba por la seguridad de Jesús. Porque ella, cuando lo fue ya vamos a ver que le va a decir a su hermana María que Jesús la manda a llamar, se lo dice en secreto, para que los judíos que estaban allí, como ellos tenían órdenes ya, los judíos de Jerusalén, de apedrear al Señor o de delatarlo a donde él estuviera, Marta cuidaba la seguridad del maestro. Sabía doctrina, pero tenía un problema: ella era sabia en su propia opinión. Y su fe era una fe condicionada. ¿Por qué? No conocía a Jesús en lo íntimo. Era una mujer calibradora y su corazón no registra en la Biblia que se haya humillado delante de Dios. Dios desea que tengamos una fe de poder, una fe de gloria. Aleluya. Y ya voy a terminar con lo siguiente, hermanos. El corazón de María en este segundo registro, cuando Jesús todavía no había resucitado a Lázaro, después de haber encontrado Marta al Señor, como ya leímos, Marta le dice a María que le llamaba, y le dice en el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Cuando Jesús te ama, te habla a ti, ¿respondemos así? Cuando María escuchó que Jesús le mandó a llamar, dice que ella oyó, se levantó deprisa
y fue donde él estaba. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro al llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. O a María le gustaba el piso, o tenía un corazón realmente humilde ante la presencia del Todopoderoso. María sabía y entendía quién era el que estaba enfrente de ella. Ella entendía que al estar en la presencia del Señor, hermano, usted debe reconocer la majestuosidad de su soberanía. Usted debe de postrarse delante de Él. Entonces, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mire, ella repite las mismísimas palabras que Marta le dijo al Señor cuando lo leímos. Solo que María se tiró al suelo. Hay una gran diferencia. Usted puede decir lo mismo, pero cuando su corazón tiene cierta posición, el resultado va a ser muy diferente. ¿Me doy a entender? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció él en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Jesús conoce tu dolor. Él está preocupado por tu situación. Él entiende tu situación y Él está contigo para ayudarte. No estás solo en esta situación. El Señor te ama. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. María se postra a sus pies. Eso es un símbolo de adoración y de humillación al Maestro. María tenía favor y gracia con los que habían venido de Jerusalén a consolarla. Cuando llegó el Maestro, ellos salieron con ella, los grupos de conexión. Vuelvo a insistir. Allí usted, hermano, puede ver lo que es el beneficio de estar unidos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Por otro lado, cuando usted está en los grupos de conexión unidos con los hermanos, allí se cumple Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué aprendemos de María entonces? A ser humildes. María era muy estimada por aquellos judíos que habían venido a consolarle. Y el último registro, hermano, por cuestiones de tiempo, se lo voy a pasar así, de la siguiente manera. En esta casa de Betania le habían hecho una cena a Jesucristo. ¿Me dan 5 minutos más? ¿De verdad? Bueno, estaba en Betania, le hacen una cena, le hacen una comida al Maestro, a Jesús, para honrarlo. Ahí estaba Lázaro, el que había resucitado. Ahí estaba Marta sirviendo, como siempre. Y ahí estaba María de Betania. Y María de Betania tenía en su poder algo de mucho valor. Era un alabastro, un recipiente hecho de mármol, el cual contenía un perfume muy caro en aquel tiempo. Se llamaba perfume de nardo. Ese perfume era caro porque lo tenían que sacar de los montes del Himalaya, allá en la India. En aquel entonces eso era caro. Valía 300 denarios. ¿Qué es eso? Es el salario de todo un año de un jornalero. Eso valía ese perfumito. Y cuando la preciosa hermana María de Betania ve a Jesús, ella agarra ese alabastro y derrama ese perfume sobre el Maestro. Y dice la palabra que toda la casa se llenó de aquel aroma.
Y no solo hizo eso, sino de que además enjugó los pies de Jesús con su cabello. Mira el corazón. Estamos aprendiendo de que Cristo está presente. Están dos hermanitas, María y Marta, que han crecido juntas. Una, obviamente, su tiro es el servir. Y la otra es buscar lo bueno, buscar al Maestro. Y esta María se despojó de lo más valioso que probablemente ella tenía y que muy probablemente lo había guardado para cuando ella se muriera la ungieran con ese perfume. Pues ella se despoja de lo más valioso para dárselo a su Jesús, profetizando ya la Pascua, la crucifixión de nuestro amado Salvador. Entonces la pregunta hoy que nosotros nos podemos hacer, usted y yo, ¿estamos nosotros despojándonos de lo mejor que tenemos para dárselo a Dios? Cierro con esto, hermano. ¿Qué aprendemos de María en estos tres registros? Primero, María discernía la presencia de Dios. ¿Y por qué la discernía? Porque en estos tres registros, ¿qué es lo que ustedes vieron? Una mujer que se humillaba a oír de Él. Una mujer que daba lo mejor de ella para Él. Discernía la presencia de Dios. ¿Qué más aprendemos? Ella da lo mejor que tiene para el Señor. María se despoja de lo más valioso que probable tiene para dárselo a Jesús. Y en recompensa tan grande y genuino amor de María a Jesús, mire bien, hasta el día de hoy se hace mención de esa obra de amor de María de Betania a Cristo. Dice en Mateo 26, 12, 13, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, si lo ponemos en pantalla, Mateo 26, 12, 13, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entre más nos sentemos con Jesús a oír, nuestro deseo y accionar de dar lo mejor de nosotros a Él aumentará. Derramaremos el perfume nardo que hay en nosotros sobre Él y daremos nuestra vida entera, así como Él, Jesús, la dio por ti y la dio por mí. Marta, ¿qué aprendemos? No hay nada de malo con servir, pero que el servicio no te ahogue, el servicio no te arrastre de lo bueno, el servicio no te quite el tener intimidad y conexión para oír del Maestro. Yo quiero, hermano, que usted abra su corazón. ¿Cuántos de ustedes ahorita, con esto cierto, se identifican con Marta de Betania? Con aquella mujer que sí anhela estar en la presencia de Dios, pero que hay algo que te mantiene distraída. Hay una congoja en tu corazón que no te deja en paz. Que lo que tú quieres hacer, estar con el Maestro, es lo que no haces. Y lo que no quieres hacer es lo que haces. Si tú estás en esa situación en esta tarde, estamos en la presencia de Dios, levanta tu mano bien en alto. Si tú necesitas ahorita, yo te veo, mujer. Gracias por tu honestidad. Yo te veo, varón. Yo te veo. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por tu presencia. Y en el nombre de Cristo te pido, Señor, por estas manos que se levantaron, que se identifican con Marta, Padre de Betania. Y oramos, Señor, que en esta hora tú rompas en el nombre de Cristo toda atadura y todo yugo que los detiene, que los ha tenido anclados en su comunión contigo.
en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Toda religiosidad, toda mentira del infierno, todo temor, en el nombre de Jesús lo atamos en los cielos y en la tierra y lo echamos a lugares secos para la gloria de Dios. Y hoy desatamos en la tierra y en los cielos que el amor del Padre manifestado en Cristo te cautivará como nunca lo ha hecho. Y que así como tú necesitas aire para respirar, no pasará un día sin que tú dobles rodillas buscando la presencia de tu Dios. Esto lo pedimos, Padre, y lo declaramos hecho. Y veremos que Jehová es Dios, porque lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Decimos amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Todo mundo con su rostro abajo. Aquí está Dios ahorita. Yo sé que me he pasado un poquito del tiempo y le pido perdón a Dios y le pido perdón a usted. Pero este es el tiempo más importante de todo el servicio. Tal vez tú has venido hoy aquí por primera vez o nos estás viendo en el computador por primera vez. Y tú me dices, ¿sabes qué, pastor? Yo me siento confundido. No sé mi propósito en la vida. Bueno, permíteme ayudarte. Para que tú comiences a entender el propósito en tu vida, tú necesitas saber quién es Dios. Él te dio la vida a ti. Y la pregunta es esta: si tu corazón deja de latir esta noche, ¿a dónde tú abrirás tus ojos? De acuerdo a la santa palabra de Dios, solo hay dos destinos: el paraíso con Dios, donde está Jesús, y el segundo destino es el infierno. Tú me dices, ¿sabes qué? Y yo te pregunto, ¿y dónde vas a abrir tú tus ojos? Y tú me dices, ¿sabes qué, pastor? Yo pienso que en el paraíso, porque soy una buena persona, porque ayudo al pobre, porque como María llegan las visitas a mi casa y yo les doy de lo mejor que tengo en mi casa. Qué bueno, pero en la Biblia no hay un versículo que diga que tú vas a irte al cielo por tus buenas obras. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a donde Jesús está? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, debes de recibir y creer en ese Maestro, en el Señor, el que murió en la cruz por ti y la humanidad, para poder llegar a donde está el Padre. Y el Padre está en el paraíso, y a la diestra está el Hijo Jesucristo, el crucificado y resucitado. La pregunta es, ¿a dónde asegurarme que cuando yo me muera voy a donde está el Señor? ¿Qué debo de hacer? Si tú me dices eso, te vamos a dar una oportunidad. Voy a contar a 3 y al contar 3 solamente levantas tu manita, indicándole a Dios y a nosotros que tú deseas entregarle tu vida y tu corazón a Jesús en esta tarde. Tal vez tú me puedes decir, pastor, sabe que yo no estoy bien. Mire, yo estoy como Marta. Usted no tiene ni idea de lo mal que yo me porto, de todas las cosas que yo he hecho. Usted no tiene idea si hasta el diablo sale corriendo cuando me ve. Te vuelvo a repetir, Dios te ama tal y como tú eres, porque Él te dio la vida. Y por ti, así como tú estás, por ti, que nunca se te olvide esto, por ti, el Padre mandó a su Hijo unigénito Jesús
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la oportunidad está en camino. Voy a contar 3, 1, 2, 3. Voy a tocar mis manos. Si tú quieres recibir al Señor, levanta tu mano. Yo te veo, hija. Gloria a Dios. Bueno, le damos un aplauso al Señor por esas 8 almas, creo. Vamos a hacer la oración más importante de su vida. Repita después de mí. La iglesia le acompañará. Si usted levantó su mano, levante hoy su voz y con fe repita lo siguiente. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te invito a que seas a partir de hoy mi Señor, mi Salvador, mi sanador. Jesús, tú me amas y yo te amo. Tú eres mío y hoy soy tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Diablo, le doy mi espalda al infierno y voy rumbo al cielo. Hoy todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Hoy todos mis pecados me son perdonados. Soy una nueva criatura. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Se pone de pie, por favor, hermano mío. Damos gracias a Dios por su tiempo, por su espera. Espero, ¿recibieron algo del Señor? ¿De verdad recibieron algo de Dios? Bueno, la gloria es para Dios. Sea Dios glorificado. Permítanle bendecirle. Levante sus manos. Si usted recibió a Cristo, allá en la parte de atrás hay un material completamente gratuito. Por favor, pase, deténgase, obtenga el material. Allí le darán información para usted cómo poder comenzar a conocer al Señor Jesús en su vida y en su corazón. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga brillar su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. El Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga paz en ustedes. Y el Espíritu Santo que les guía a Cristo y que les enseña, les continúe ministrando y empoderando para que cada uno cumpla el destino y el propósito para el cual el Señor le ha llamado. En el nombre de Jesús sea hecho. Y en relación a nuestro Inland Empire, decimos que el Inland Empire será salvo. Un aplauso al Señor. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com/discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso Bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las 5 cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo,
Ve al enlace iglesiaroca.com/discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.